Continuando con la unidad 6, tercera parte, vamos a completar esta unidad con lo que resta, que es lo relativo al sistema de valoración de la prueba, libertad probatoria y carga de la prueba. Sistema de valoración de la prueba. La prueba, el valor de la prueba, cuando se hace una valoración del dato probatorio, tiende esencialmente a determinar qué grado de convicción tiene ese elemento probatorio para determinar el uso que pueda tener una decisión judicial para que esta decisión judicial sea válida. Esta valoración del dato probatorio no es únicamente prioritario y exclusivo del órgano judicial, fiscal de instrucción, juez de control, sino también de la parte de los sujetos procesales que intervienen en el proceso. Pues esto, al ver los fundamentos de la decisión judicial, pueden cuestionar que la valoración probatoria no ha sido correcta, no ha sido justo de derecho, ha sido arbitraria y por tanto podrán implementar o deducir algún remedio impugnativo en contra de esa decisión judicial que ellos consideran arbitraria por incorrecta valoración del dato probatorio. Hay tres sistemas principales que hablan del sistema de valoración del dato probatorio. El sistema de la íntima convicción, el de la prueba legal y el de la sana crítica racional que acoge nuestro sistema procesal. El primero, el sistema de la íntima convicción, que es propio de los juzgados populares, donde acá los órganos jurisdiccionales a la hora de valorar el dato probatorio lo hacen conforme a su íntimo parecer, a la íntima convicción que ellos puedan tener, donde la acreditación de la existencia fáctica o inexistencia del hecho, participación del imputado o valoración de cualquier otro dato probatorio lo hacen conforme a su leal saber y entender. En este caso lo que caracteriza es que no está prisionado o no está presionado con un dogma jurídico que le determine una ley procesal qué valor convictivo debe darle a tal o cual elemento probatorio. Y tampoco, esto lo que marca la diferencia, es que no están obligados a dar una explicación, una motivación, una fundamentación de esa decisión judicial que ellos han determinado o han concluido finalmente. Más bien parece estas decisiones judiciales producto de una manifestación de voluntad, pero que deben tener un contenido lógico racional, sin duda. No obstante, se advierte más bien como una expresión de una mera apreciación, en todo caso. Por eso no ha tenido basamento ese sistema en nuestro sistema procesal. Y otro sistema, que es el de la prueba legal, que aparece justamente en el proceso inquisitorio, donde los legisladores han venido a poner un coto a los jueces, a los fines de beneficiar un poco la situación procesal del imputado, en el cual la normativa procesal establece, de alguna manera, indicándole al órgano judicial como una prueba tabulada en qué caso debe darse convencido, aunque íntimamente no esté convencido, y en qué caso no debe darse por convencido, aunque íntimamente sí esté convencido. Muchas veces tabulan la prueba, por ejemplo, que pueden dar por acreditado la existencia de un hecho de robo con la mera declaración de dos testimonios que declaran el mismo sentido. No ha tenido una aplicación práctica, dado que en la realidad puede demostrarse situaciones de un modo diferente de la forma que está prescrito legalmente. Y el sistema de la sana crítica racional que impera en nuestro sistema procesal ya está establecido y contenido en el artículo 193 del Código Procesal, por el cual los órganos juzgados tienen la más plena libertad de convencimiento o de darse por convencido, por cuanto todo puede ser probado y por cualquier medio, pero acá viene una limitación, no de cualquier modo. Y la diferencia con de la íntima convicción, con que tiene esta primera parte de parecido, es que en este caso debe darse motivación, debe darse una explicación, una fundamentación de cómo llegó a esa conclusión final, cómo es que llegó a dictar esa resolución para que esa resolución sea válida. Y acá es donde debe utilizarse la sana crítica racional en esa explicación, basándose en la sana crítica racional, es decir, debe implementarse justamente la explicación mediante la ciencia de la psicología, la experiencia común y la lógica. De modo tal que el órgano jurisdiccional, en esa sentencia, en esa decisión judicial que pueda darse, ya sea el fiscal en un decreto de prisión preventiva, el juez de cámara en una sentencia de condena, debe analizar en esa resolución justamente el dato probatorio que lo ha permitido desencadenar una decisión final.
debe estar debidamente motivada y debe revelar justamente un lógico raciocinio que vincula a ese hecho delictivo, que vincula ese dato probatorio con el hecho que le permite resolver en forma definitiva. Debe contener esa decisión judicial dos operaciones lógicas. Una que es la descripción del dato o elemento de prueba, por ejemplo, el testimonio de una persona, donde debe describir sus dichos, los términos, en cuál se va a basar en una segunda operación lógica, donde va a analizar, va a criticar, va a examinar, va a evaluar la fuerza convictiva de ese dicho, de ese dato probatorio, de ese término que incorpora válidamente el órgano judicial. Y de ese resultado es lo que va a permitir afirmar o desvirtuar y completa con un resultado final a lo cual llega esa decisión judicial para que ésta sea válida. Es decir, debe contener esas dos operaciones lógicas, la descripción del dato probatorio y el análisis crítico conforme a la sana crítica racional que le permite fundamentar válidamente una decisión judicial. Bien, respecto de la libertad probatoria, esto es la que está prevista ya en el artículo 192 del Código Procesal, el cual revela que todo puede probarse y por cualquier medio puede probarse. Es decir, está prescrito esto en función de tratar o buscar alcanzar esa finalidad inmediata que persigue el proceso penal, que es descubrir la verdad real de cómo los hechos ocurrieron y quiénes son los verdaderos responsables de ese supuesto hecho delictivo. De allí que tiene esta libertad probatoria de todo se puede probar por cualquier medio. Pero hay que tener en cuenta que este principio de libertad probatoria no es absoluta, tiene sus limitaciones. Y es así que lo vamos a ver previsto en el objeto de prueba y en el medio de prueba. Respecto a esa limitación en el objeto de prueba, por cuanto se entiende que todo hecho o cualquier hecho o circunstancia puede probarse siempre que interese a la investigación. Y es allí que ese tal interés a la investigación es lo que debe derivarse de la pertinencia, de la relación que debe tener lo que se pretende demostrar con el hecho de la causa. Si bien se advierte, por ejemplo, que se realiza una pericia balística sobre un arma de fuego secuestrada para determinar si el proyectil que se extrajo del cuerpo de la víctima ha sido disparado por esa arma de fuego. Entonces el objeto de prueba que recae sobre esa arma de fuego es pertinente porque guarda relación con el hecho que dio origen a la investigación, el homicidio. De modo tal que objeto de prueba va a ser en tanto y en cuanto se habilita probar todo hecho o circunstancia que guarda una relación de pertinencia con aquel hecho que dio origen al proceso investigativo. Esa va a ser la limitación, la pertinencia. Y en cuanto a los medios de prueba, esa libertad probatoria que se menciona alude a que en realidad no se exige una utilización de un medio de prueba determinado para probar tal o cual dato probatorio. Es decir, no hay un medio de prueba específico que deba implementarse en determinadas circunstancias. Hay una libertad en el empleo de medio de prueba. Cualquier medio de prueba puede ser útil para alcanzar justamente la verdad. Y acá justamente los medios de prueba que están prescriptos en el Código Procesal no podemos entender como que son medios de prueba determinados taxativamente, sino que se puede echar mano a otros medios de prueba que no están debidamente prescritos en el Código Procesal, que no están reglamentados. Y ello alude justamente que estos medios de prueba son meramente enunciativos en el Código Procesal, de allí que hay una libertad de los medios de prueba a utilizarse. Claro que cuando se hace la utilización de un medio de prueba determinado, esto de la libertad de medio de prueba surge básicamente del artículo 324, tercer inciso, que habla de la facultad de la Policía Judicial. Es cuando alude a la parte esta al final, que se podrá también utilizar además los otros consejos que amerite o sugiera las operaciones que aconseje la Policía Judicial científica. Esa Policía Científica tiene que ver con la Policía Judicial, y esta Policía Judicial es un auxiliar en la investigación penal del Ministerio Público Fiscal. De allí justamente esta libertad de los medios de prueba. Pero debe entenderse que cuando se tenga que utilizar un medio de prueba que no está previsto en el Código Procesal Penal, se deberá utilizar un medio de prueba que resulte análogo. Es decir, para evitar de esta manera que sea arbitrario en el procedimiento a utilizarse para llegar a obtener ese dato probatorio. Y es allí donde se advierte justamente que esa limitación tiene que ver que sea análogo y evitar un procedimiento ilegal
que de esa manera se garantiza de que no haya una arbitrariedad. Hay que tener en cuenta también que ese principio de libertad probatoria en cuanto a los medios tiene unas excepciones, en el sentido de que no se podrá utilizar medios de prueba que sean inmorales o aquellos medios de prueba que están expresamente prohibidos, como pretender utilizar una carta como prueba cuando la misma ha sido sustraída, o bien aquellos medios de prueba que están reñidos con el sistema procesal. Esto es cuando se pretende utilizar como prueba indiciaria de proclividad delictiva de un imputado detenido que ha cometido hecho de robo, pretendiendo influir de que hay una proclividad de cometer delitos de la misma naturaleza, basándose en que tiene antecedentes penales de robos anteriormente, pero que estos antecedentes penales ya han sido sobreseídos. Por tanto, el sobreseimiento cierra de manera definitiva e irrevocable en favor del imputado. Mal puede utilizarse como indicio luego en contra del nombrado. Pero también hay que tener en cuenta que hay una excepción a esa libertad probatoria cuando científicamente ese medio que se pretende utilizar no puede generar un conocimiento como tal. Por ejemplo, las declaraciones de los adivinos, los tarotistas o los quirománticos que leen las manos para aportar un dato probatorio. No son medios de prueba que generen de manera clara o científica un conocimiento valorable y que pueda una decisión judicial apoyarse en la misma. Bien, dicho esto, pasamos a hablar un poco de lo que es la teoría de la carga, de la prueba. Propio del fuero civil, por cuanto allá generalmente que recae en el actor y también en cualquier otra parte que alude sobre un hecho o un derecho subjetivo que pretende invocar, debe demostrar la existencia de ese hecho como también los fundamentos de la pretensión de ese derecho subjetivo que invoca, so pena de que el Estado, el fuero civil, el órgano judicial civil, puede rechazarlo si no advierte que hay una demostración de interés de probar ese hecho que invoca. Ahora, esta carga de la prueba en el fuero penal tiene un sentido diferente, distinto, desde un punto de vista que se puede advertir que, hablando del imputado, que es un sujeto moralmente incoercible, se advierte que el imputado ingresa al proceso penal, del cual se dice que es un supuesto autor hasta que se demuestre lo contrario, ingresa al proceso penal con un estado jurídico de inocencia, una presunción de no culpabilidad. Por tanto, se considera en el proceso inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Y la demostración de lo contrario, es decir, probar que es inocente, no es una carga que le corresponde al imputado. No tiene que probar nada el imputado porque ya ingresa con ese estado de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La carga de demostrar lo contrario corresponde al órgano judicial que está encargado de formular una acusación en contra del nombrado. Esa acusación, que está en manos del Ministerio Público Fiscal, en tanto quiera mantener una acusación en contra del imputado, deberá demostrar su culpabilidad. Es quien deberá desmoronar, trabajar para destruir ese estado de inocencia que ingresa el imputado al proceso. A ese fin, no se puede hablar de que tenga una carga probatoria para destruir el estado de inocencia, sino que el Ministerio Público Fiscal debe tener una responsabilidad probatoria de colectar pruebas de manera objetiva. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público Fiscal no es un órgano acusador a ultranza, donde solamente debe recopilar pruebas que perjudique al imputado, que demuestre el culpa del imputado, sino que tiene una verdadera responsabilidad probatoria desde el punto de vista objetivo. Es decir, debe recopilar pruebas, tanto aquella que perjudica al imputado como aquella que también favorece la situación procesal del imputado. En consecuencia, si de la prueba recopilada se advierte que el imputado la prueba le favorece, deberá expedirse en tal sentido. En la primera etapa será solicitar el sobreseimiento para que el juez de control la disponga en consecuencia, o bien, si está en la segunda etapa, pedirá ante el tribunal de juicio la absolución. En un u otro sentido está cumpliendo con el sentido de justicia basado en esa responsabilidad probatoria objetiva. Por eso hablamos de que el Ministerio Público Fiscal no tiene una carga de la prueba, sino una responsabilidad probatoria objetiva. Bien, creo que con esto daría por finalizado la unidad 6. Espero que les haya sido claro esta clase y bueno, que por sobre todo que les sea de utilidad. Muchísimas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad y buenas tardes.